Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado, 8 de abril, y aquí estamos porque esto no para, sobre todo no para la desvergüenza de este gobierno, que sigue insistiendo en que aquí no pasa nada, en que todo va fenomenal, bueno, el mercado del trabajo es para tirar cohetes, la inflación, te cuento, todo el crecimiento, no hay crisis. Luego dicen que tienen que dar ayudas a millones de personas, pero en fin, ellos verán. El caso es que aquí estamos para analizar la realidad de lo que hay detrás de los datos que se van publicando, y esta semana ha habido uno muy importante sobre el mercado de trabajo, pero también otro sobre el que podemos hablar después de que la OPEP se presentara esta semana como un visitante más que incómodo. Ya de hecho, esta Semana Santa los carburantes están más caros que nunca. Así que nos han dado la Semana Santa y lo que te rondaré, Morena, porque claro, si la OPEP ha decidido que no produce 1 millón de barriles, pues ya sabemos lo que ocurre con eso. Y casualmente el mes pasado, una de las razones por las que la inflación fue algo menor, aparte de el efecto escalón de que en marzo del año anterior era casi del 10%, hay que tomar en cuenta también que los carburantes habían bajado algo de precio. Así que veremos a ver qué pasa con el mes de abril. Sobre el mercado de trabajo, ese que va tan bien, que venga medallas y venga no sé qué, hay una definición que me ha gustado mucho del sindicato USO, que todos los meses se dedica a hacer un informe exhaustivo de qué pasa con los datos del mercado de trabajo. Y ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los contratos que se hacen en este país son contratos cerilla. Es decir, que se encienden un día y al día siguiente Dios dirá. Bueno, me ha gustado esto, contratos cerilla, y creo que es no es que creo, es que los datos, es que es la realidad. Aparte de que en marzo se han hecho un 21% menos de contratos, se han hecho sobre todo en ese sector que le da tanto asquito al ministro de Consumo, que decía que eso, que el sector del turismo, la hostelería, qué pereza, si eso no da valor añadido. Y ahora el tío va y se pone medallas y de qué bien va todo, qué tal, pero hombre, si son los mismos sectores que decías hace nada que eran asquerositos. Bueno, pues esa es la realidad. Y luego la realidad es que el paro, vamos, ni de lejos es el paro que dice ya le podemos aumentar en 600.000 mínimo. Porque claro, hay otros expertos económicos que dicen que se ríen. Cuando dices que hay 3,5 millones de parados en España, se parten la caja. Pero claro, lo llevan pues como mínimo otro millón más, ¿no? Hay que ver un poco también lo que dijo hace poco, la semana pasada, y lo comentamos aquí, tanto Eurostat como la IREF, aunque después haya querido matizar y tal, esa era la realidad. También sobre las horas trabajadas, en fin, todo apunta a que el mercado de trabajo está, pues como la economía, está pues renqueando. Se hacen contratos, pero la mayoría son fijos discontinuos, son gente que trabaja unas horas, la mayoría de los contratos, 150.000, son a tiempo parcial, en fin, ahora lo vamos a analizar en profundidad. Y luego vamos a comentar, como aprovechando que tenemos aquí a Javier Santa Cruz, algo sobre energía, porque aparte de lo de la OPEP está esa idea brillante de como todas las que tiene últimamente Bruselas, que es blindar que en el año 30 la energía renovable sea el 42,5% del mix energético. Pues nada, pues fenomenal. Blinde todo usted lo que quiera, pero resulta que en España van a cerrar y no hay marcha atrás de momento, con este gobierno por lo menos, sigue el plan de cierre de las nucleares. Y mientras ahora mismo el gas, pues tampoco es que se esté usando mucho, ellos siguen con la excepción ibérica, porque han decidido que es muy bonito y que nos lo venden como si fuera todo gracias a ellos. En fin, como ven, un panorama estupendísimo, sobre todo para comentar. Así que vamos con todo ello. Y como les decía, hoy está aquí en la mesa de Economía para Todos Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bienvenido. Y Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Carmen? Nuestro hombre del dinero nunca duerme, porque aquí el dinero estamos. No se puede quedar ahí dormido. Tiene que espabilar, porque hay que espabilarlo. Nos lo están soplando, Bueno, así que hay que espabilar para que no nos lo roben todo, por lo menos, que nos dejen algo, y que ese algo, por lo menos, que nos rente. Que nos rente algo. Bueno, eso mañana, domingo. Ahora, de momento, vamos con lo que economía para vamos todos. Con el mercado laboral, que, medallas ya no les caben en el pecho. O sea, ha salido todos, qué maravilla, qué buenos datos, para una vez que hay que Feijóo que no se alegra, el otro que no sé qué, sale el secretario de Estado y dice que son los mejores del mundo mundial y por supuesto, de toda la vida nuestra, de la democracia. Y luego, claro, empiezas a escarbar y dices, bueno, pues sí, vale,
O sea, con la Semana Santa y tal, pues como normalmente. Luego desestacionalizados no son 200 y pico mil, creo que son 100.000, si no me equivoco, o sea, 100.000. Bueno, que no está mal, si no pasa nada. Lo que pasa es que después hay que ver cuántos de esos contratos que se hacen realmente la gente sigue trabajando, si son contratos cerilla, como dicen los de uso, que me parece muy acertado, porque es verdad, o sea, es gente que entra, sale, que no sé qué diferencia hay entre eso y tener un contrato temporal, ninguno, excepto que no cuentas para las listas del paro, que eso sí es interesante, porque cuando tú tenías un contrato temporal y te echaban al paro, contabas como parado. Ahora te echan a tu casa con las manos cruzadas y no eres un parado. Bueno, pues muy bien. Entonces, no sé cómo habéis visto esto. O sea, a mí empieza a dar un poco de vergüenza, porque esto está pasando durante todo el año de la reforma laboral de la de Sumar y esto ha ido a peor. Porque al final, bueno, pues sabías los temporales cuántos eran, sabías que, bueno, pues que había un trabajo precario en España, pero había un contrato por obra, había un contrato por distribuir. ¿Qué pasa? Que los empresarios se han visto en la obligación de que solo hay un contrato. Y entonces pues les echas a casa cuando no le necesitas, y es lo mismo que hacerle uno temporal, ¿no? Hombre, es que toda la reforma laboral última que se aprobó es una operación de disfrazar y de llamar las cosas de un nombre distinto a las que se han llamado toda la vida. Entonces la temporalidad se convirtió en parcialidad de las jornadas de trabajo, en contratos que efectivamente, esto que dice Uso es muy acertado, de cerilla, es decir, son contratos que tienen una duración muy baja, porque además como firmas un contrato indefinido, tú no tienes desde primeras realmente cuánto puede durar ese contrato, pero cuando te metes dentro, sobre todo cuando se publica la EPA, lo que ves es que los contratos son muchos de duración de menos de un mes, de 3 meses a lo sumo, en la mayor parte de los casos, e incluso dentro de eso con jornadas parciales, ni siquiera son jornadas a tiempo completo, con lo cual las piezas del puzzle ahora mismo las tenemos totalmente separadas, ¿no? Al final los cambios que se han hecho en los últimos años han permitido que el mercado laboral genere unas cifras oficiales o unas cifras con esa nueva nomenclatura que son muy llamativas, que además hacen, por ejemplo, que los modelos de estimación del PIB lo que hagan sea aumentar de manera artificiosa, como ha sido el caso, por ejemplo, del modelo de estimación del PIB que utiliza la autoridad fiscal, donde de pronto de una estimación del 0,4% de crecimiento trimestral para el primer trimestre del 23 salta al 0,7%, porque parece como que es un dato extraordinariamente relevante, cuando en realidad la correlación real que existe entre el empleo que se está creando y el crecimiento de la economía es cada vez menor. Es decir, nos estamos basando sobre los supuestos que hace años funcionaban, porque hace años tú veías un crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social y en la mayor parte de los casos, fueran fijos o temporales, eran contratos a tiempo completo, con lo cual la equivalencia a tiempo completo era con un porcentaje superior al 80%, y por tanto eso era de verdad una correlación entre crecimiento del empleo y crecimiento de la economía, pero eso ahora no se produce. Bueno, no solo no se produce, sino que efectivamente lo que estamos viendo es que lejos de mejorar la salud del mercado laboral, ya empieza a acusar algunos problemas derivados del frenazo en la economía que estamos sufriendo. Por mucho que ese maquillaje o ese disfraz del que hablabas, Javier, esté operando a favor del gobierno. Pero efectivamente, gracias, entre otras cosas, hay que felicitarles, yo creo, porque todos los meses hacen una labor fantástica, lo mencionabas tú, Carmen, esos informes de uso hacen que podamos ver las cifras reales. Se disfrazan los contratos indefinidos. Dices, Javier, si nos ponemos a mirar en la EPA, vemos que son contratos de menos de 3 meses y solo tenemos que fijarnos tanto en la EPA como en los servicios públicos de empleo en el número de horas trabajadas. Caen en picado el número de horas trabajadas. Otro lo ha dicho la IREF también, por cierto. Por supuesto. Que ahora... otro dato interesante, otro dato que a mí me ha llamado muy poderosamente la atención del último informe de los servicios públicos de empleo. Los trabajadores en ERTE, que es una rémora que llevamos arrastrando desde que arrancó el COVID. Con esto, los famosos ERTE de los que tanto se vanagloriaba Yolanda Díaz porque van a permitir mantener el empleo, esa es una bolsa de trabajadores parados que no trabajaban y que ha ido reduciéndose a medida que
o han terminado de quebrar las empresas o se han podido reincorporar al mercado laboral. Pero ese número ha ido recortándose periódicamente. Además, casi era una de las cosas, ¿no? Miras el interanual, miras los datos y mirabas a ver en ERTE en cuánto han bajado este mes, ¿no? Y han ido paulatinamente bajando. ¿Qué han hecho en marzo? Han subido. El número de trabajadores insertos en ERTEs especiales por causas económicas han subido. Es decir, ya empezamos a tener empresas de nuevo que lo están pasando mal y que tienen que hacer ajustes de personal para poder mantenerse con vida. Dato muy importante a tener en cuenta. Otro, junto a esto vemos que los titulares con los que hemos desayunado esta semana hablan de ERES en Almusafes, 1.400 personas a la calle, vemos que cada vez se crean menos empresas, vemos que cada vez quiebran más empresas. La economía se está gripando. Y se está gripando porque lleva gripándose 2 años. Las estructuras de coste de las empresas son gigantescas y las reformas que están poniendo encima de la mesa lo único que hacen es aquilatar todavía más esas estructuras de costes en las empresas. Con lo cual, si cada vez tienen menos consumo porque cada vez tenemos menos dinero disponible debido a la inflación y a los sablazos en impuestos que nos están sometiendo, y las empresas cada vez les cuesta más producir cada unidad de producción, llegará un momento en el que empezarán o a paralizarse o a quebrar. Y los datos de estos últimos, que tan contento estaba el gobierno de poder dar estos datos de empleo, reflejan que el número de horas es menor, que empiezan a haber más trabajadores en ERTE y que el sistema laboral español, debido a la situación de las empresas y el tejido productivo, está empezando a dar señales de agotamiento. Y esto, lejos de celebrarlo, el gobierno le debería preocupar y mucho, porque nos habla de qué es lo que se nos empieza a venir encima. Y solo quiero recordar un dato más. Lo reconoció, no me acuerdo si fue el mes pasado o hace 3 semanas o 4, el gobierno a respuestas a preguntas de diputados. Los fijos discontinuos que directamente están en paro, aunque las estadísticas figuran como fijos discontinuos, rondaban en el mes pasado los 450.000 Están personas. en 600.000 ya. Ya están en 600.000. Los denos, el tippet de Caldera, eran otros 500.000. Es decir, en las cifras oficiales hay escondidos debajo de la alfombra cerca del 1.000.000 de parados. Y esto es así, cerca del 1.000.000 de parados. Y si las cifras que da Carmen son correctas, y lo son, porque no lo dudo, este dato va aumentándose. Sí, claro. Cada vez metemos más y más debajo de la alfombra. Porque es que les han dejado a los empresarios sin herramientas. O sea, tú quieres contratar ahora viene la Semana Santa y quieres hacer un contrato por la obra que es obras y servicios, que es la Semana Santa. No puedes. Tienes que hacerle un contrato indefinido, que luego es un fijo discontinuo, porque cuando acabe la Semana Santa, a casa. Entonces está todo distorsionado. Y decías tú el sector del automóvil. El sector del automóvil en España, vamos a ver cómo acaba. Porque aquí solo se fabrican coches diésel. Muy poco, no sé si llegará y cambiará la Volkswagen y cambiará la SEAT y cambiará no sé qué y nos darán otras cosas. Pero además, toda la industria auxiliar hace cosas para esos coches. No hace cosas para los coches eléctricos. Entonces, tendría que cambiar toda la industria auxiliar, que hay regiones que viven, o sea, Navarra, la Comunidad Valenciana, no sé qué, todos sabemos, todos esos. Pero no es solo la fabricante de los coches, es que es todo lo que se ha montado alrededor de las fábricas de coches, el que hace los volantes, los frenos, no sé qué. Bueno, la industria auxiliar, que se ha llamado toda la vida, de componentes de los coches. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Alguien se ha preocupado de eso? ¿Sánchez ha dicho una sola palabra sobre eso? Tú fíjate en esto, además hay una lectura que es muy preocupante. Porque, claro, estamos hablando de incentivos en industria extraordinariamente importante en España y en otros países de Europa, ¿vale? Una industria a la que los estamentos políticos les están poniendo un horizonte a medio y largo plazo de hacia dónde va a ir el mercado. ¿Qué empresa en su sano juicio va a decir, pues si me vas a prohibir el diésel dentro de 15 años, pues yo voy a adaptar mis estructuras de producción para eliminar el diésel? Y la realidad nos dice, cuando hablas con cualquier experto, te dice que de aquí a 15 años es imposible eliminar los coches de combustión para que sean todos los eléctricos, porque es imposible adaptar las infraestructuras mundiales al coche eléctrico para que solo haya coches eléctricos. Con lo cual,
una hipótesis que es perfectamente plausible es que dentro de 15 o 20 años nos encontremos con que ya no hay fabricantes de coches de combustión y hacen falta coches de combustión porque si no, no hay manera de moverse porque no nos podemos mover todos con coches eléctricos porque es imposible. No habría electrolineras para todos, no habría infraestructuras para todos. No, pero son capaces de prohibirlo y que la gente no tenga coche ni de eléctricos ni de combustión. Tendríamos un problema de oferta enorme y dirás tú, pero esto no puede pasar. Es que ya ha pasado. Es que ya ha pasado. Pero el problema es les importa. La pregunta es, ¿les importa a estos que están ahí? Es que ya ha pasado con la producción de energía eléctrica. Es que se nos olvida. Pero como se dijo que había que acabar con el CO2 y con las energías de carbón, con el gas y con el petróleo, los oferentes, los productores empezaron a cambiar sus maneras de producción. Las grandes empresas energéticas dejaron de hacer centrales de gas y se centraron en las renovables. ¿Qué pasa? Que cuando ha hecho falta tirar del gas porque hay una guerra en Ucrania, porque nos falta la demanda, porque China demanda muchísimo y todos los barcos se van a China, de repente tenemos un problema y no tenemos producción, tenemos un problema gordo de oferta. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido gente que se ha muerto de frío en Occidente este invierno porque no hay oferta. Pues ese problema de oferta lo estamos generando ahora. Y será dentro de 15 o 20 años, si nos acordaremos. El problema es que la política es tan cortoplacista en este momento que efectivamente el grave problema que tenemos en los próximos 10 años, que es el horizonte que ha puesto la Unión Europea para la prohibición de los motores de combustión de combustible fósil, que es el año 2035. Entonces, para entonces es muy difícil reconvertir la industria y sobre todo el subterfugio que han buscado para intentar viabilizar lo que ya existe, que son los biocombustibles. El problema también es un problema de oferta de esos biocombustibles, porque sí es cierto que podemos coger y podemos sacar biogases, podemos hacer aprovechamiento de residuos, de cualquier material que sea natural y podamos quemar y podamos hacer ese combustible, pero el problema es que en gran escala, es decir, sobre todo tenemos que pensar en que el consumo de energía, igual que el consumo de datos y el consumo incluso alimentario, son variables que a largo plazo siempre crecen, nunca se detienen. O sea, pueden tener momentos donde más o menos pueden ralentizarse durante 2 o 3 años, pero la tendencia siempre es al alza. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos pensando como pensaban hace 200 años cuando se decía que íbamos a llegar al estado estacionario, es decir, que ya no íbamos a crecer más, que ya, de hecho, ese famoso debate de los límites al crecimiento que hace 50 años se quedó viejo y que ahora volvemos otra vez a retomar, ¿no? Entonces, todo eso hace que tengamos efectivamente problemas de oferta, tengamos problemas de precios y tensiones de precios, y por eso en cuanto el cártel de la OPEP te dice que sube que baja 1.600.000 en la producción de barriles diarios, pues ¿qué pasa? Que enseguida los mercados recogen esa señal y tenemos precios más altos. Después de este consejo. Porque, vamos a ver, ¿quién no se ha arrepentido y cuántas veces de no aprovechar un descuento de algo que nos gusta o que vamos a necesitar o sencillamente que lo hemos dejado para más adelante? ¿Y qué pasa luego? Pues o que no hay o que esto tiene otro precio. Así que solo hasta el 9 de abril, escucha, tienes el especial aire acondicionado en el Corte Inglés en Hipercor con un 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas. Haier, Daikin, Midea, Fujitsu, Daitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba, además con financiación fácil hasta en 12 meses. Y todo con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. No dejes escapar el 20% de descuento en especial aire acondicionado. Solo hasta el 9 de abril, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Siempre consulten condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Y como decíamos, pues éramos unos pocos y parió la abuela, Y vino el visitante inesperado que es la OPEP, que viene a tocarnos las narices. No sé, sus razones tendrá, no lo desconozco. El caso es que ha sido anunciar que va a dejar de producir 1 millón de barriles diarios. ¿Y eso qué pasa? Pues que ya los expertos han puesto el precio en $100, ya han subido los carburantes y ya nos va a jorobar toda la inflación, y es más, tiene de cabeza al BCE y a la FED, que ahora pues ya no saben qué hacer. Es que yo creo que ya los bancos centrales ya
¿Le damos una pista o sigue subiendo los tipos? Bueno, entonces decía Javier que efectivamente eso se recoge inmediatamente. Bueno, la bolsa al día siguiente se puso histérica, eso ya luego ya se tranquiliza, pero los precios no, con lo cual esto va a hacer otra vez más daño a un problema que ya tenemos, que empieza a ser ya galopante y que no hay forma de frenarlo, porque aunque hayamos tenido el mes pasado un dato que es del 3,3, aquí lo que hay es un acumulado de narices que no hay forma de que baje, porque el 7,5% es la inflación subyacente, y esa es, sí, Calviño, sí, la inflación subyacente. No la intermensual y la subyacente, que es la que mide el Banco Central Europeo y es la que hay que mirar, no cuando a usted le conviene, sino siempre. Entonces, no sé cómo veis este visitante que viene ahora aquí a tocar las narices, y si eso, bueno, pues cuánto puede repercutir y qué problemas nos va a traer así, aunque sea en el cortísimo plazo, que ya estos esperaban que en los próximos meses la inflación fuera remitiendo a base de la subida de los tipos y de las cosas, estas cosas que han hecho. Hombre, siempre en las crisis energéticas y en general las crisis inflacionistas, donde uno de los detonantes suele ser la energía, es la que destapa, ¿no?, todos los problemas que de fondo ya se iban embalsando en estos últimos años, que había sido el exceso de crecimiento monetario, y que sobre todo lo vimos a partir de cuando empezó a abrir el grifo con los créditos avalados por los estados como medidas ante la crisis en el 2020. Siempre este tipo de visitante no solo es molesto porque al final lo conocemos de manera bastante sobrada, es de la única diferencia que hay entre este recorte de producción, que ha habido muchos a lo largo de los últimos años, y los que se han hecho en el pasado, es que a día de hoy hemos tenido a un actor que ha sido muy favorable para nuestros intereses, que es Estados Unidos, que es se convirtió ya hace unos años en el segundo mayor productor de petróleo del mundo y el tercero mayor de gas, y por tanto con eso balanceaba o intentaba equilibrar un poco pues la oferta a nivel global. ¿Qué es lo que sucede? Que es que ya nos hemos hecho tan dependientes de Estados Unidos tanto en petróleo como en gas, que ahora tenemos un problema desde el punto de vista de que primero las reservas de petróleo en Estados Unidos tienen que empezar a llenarse, o sea, tienen que no da más de sí, vamos. Claro, estacionalmente tienen que empezar a crecer, y segundo, que tenemos también el problema de que hasta ahora, bueno, hemos tenido entre comillas la suerte, que no es una suerte porque en realidad está diciéndonos cómo está yendo en el fondo de la economía, lo que decía Luis Fernando antes, que era que desde los meses de agosto-septiembre hasta el último mes de febrero hemos visto una caída continuada de la demanda industrial, especialmente de gas. Sin embargo, hemos visto un crecimiento al mismo tiempo, tanto en el consumo de gas como en el de carburantes en términos interanuales, en las familias. Por tanto, los crecimientos actuales que se producen tanto en los precios del petróleo, sobre todo para trasladado a carburantes, como lo que también suba el precio del gas, eso nos lleva a que el que primero va a pagar la factura de ese tipo de movimientos son las familias, porque las empresas siguen reduciendo demanda, es decir, están contrayendo su demanda con respecto al año pasado. Entonces, por tanto, cuando decíamos, bueno, desaparece el descuento de los 20 céntimos, que no debería haber existido nunca, o sea, pongamos encima de la mesa también las premisas, nunca debería haber existido, pero ya que existió, en el momento en el que se quita, y de hecho desde la semana pasada que también se redujo el que ya ofrecían de manera voluntaria las principales estaciones de servicio, lo reducen a la mitad, pues lo que vamos a ver es que todo lo que se había ahorrado en los últimos 3-4 meses, pues probablemente lo vamos a tener que pagar durante el mes de abril. Eso que comentas, que estoy de acuerdo con todo, y un añadido. Yo creo que una de las cosas que ha denotado la decisión de la OPEP es el nivel de debilidad en el que se encuentra la economía, fundamentalmente la europea. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, después cuando estábamos saliendo de la crisis, cuando estuvimos al borde del rescate, que estábamos cogidos con pinzas, con alfileres, que en el momento en que se desestabilizara algo íbamos a sufrir.
Bueno, y así está siendo. Tan así está siendo que el mercado, todos los actores internacionales y los gobiernos están mirando la pantalla de la inflación constantemente a ver si baja, y todos los escenarios que se montan en las hipótesis, incluso en las más pesimistas, vamos a un escenario de estancamiento de la inflación en el entorno del 2, del 3%, aunque los tipos se vayan a quedar por ahí, pero bueno, que eso se considera o se contempla como un escenario relativamente sano en el medio plazo. Y estamos jugando a que eso va a pasar, y que además va a pasar mañana. O sea, que esto de una inflación alta, esto es una cosa de fiebre alta y que se cura prácticamente sin dolor. Bueno, pues lo que nos ha devuelto la OPEP es a la realidad. Ojo, que por mucho que hayan subido muy rápidamente los tipos, y por efectos estadísticos o volatilidad en los precios de los mercados de energía, ahora hayáis tenido una baja de la inflación, esto no quiere decir que la inflación ya se haya terminado. Aquí tenéis a la OPEP, aquí tenéis una realidad, que es que la única receta para rebajar la inflación es el dolor, y hay que decirlo así. La única manera de que la inflación se ponga, y más una inflación abonada con tantísima masa monetaria como se ha abonado durante estos años atrás, la única manera es una crisis que purgue empresas, una crisis que purgue aquellos actores más dependientes del crédito, que saque masa monetaria de circulación y que permita devolver los precios a su sitio. Y la manera de devolver los precios a su sitio es que la demanda caiga y que equilibre los precios con la oferta. Bueno, y que el gasto público se reduzca. Porque, claro, pero eso ayuda. Que aquí eso ayuda. Solamente una parte, dos, eso ayuda, hogares y empresas. Ya. Pero ¿y ¿qué es lo que está haciendo el sector público? El sector público está soplando mientras sorbe. O sea, mientras estamos intentando sorber y mientras están subiendo los tipos para tratar de frenar la economía, tienes ahí gasto público a gogo, endeudamiento a gogo. No, hombre, frene usted, reduzca su gasto drásticamente, ayude a que esta purga se quede en año y medio, 2 años. ¿Por qué? Pues porque si empiezas a soplar y a sorber, sí subo los tipos pero te compro la deuda periférica, sí subo los tipos pero sigo dando ayudas europeas, sí subo los tipos pero sigo manteniendo subvencionado al 90% de la economía española, bueno, pues mientras haces eso, lo que haces es prolongar la agonía. Y cuando vienen golpes como el de la OPEP y te sube el precio del petróleo porque rebaja la producción, sufres, y sufres de una manera muy gorda, porque esto ya impacta ya no en las familias, como decía Javier, que van a ser los primeros, sino que vuelve a impactar de nuevo en el eslabón débil de nuestra cadena, que ya empieza a ser cada vez más débil, que es la estructura productiva. Y como eso se gripe, nos vamos... Claro, todos al final esto es el transporte, los precios, o sea, otra vez toda la cadena de valor. Que es volver otra vez, porque de hecho ahora mismo es cuando se está terminando de pagar los precios pactados hace un año. Es decir, al final las materias primas siempre se rigen por mercados a plazo. Entonces lo que se está subiendo en este momento, los precios en el mercado del mercado contado, que tampoco se hacen unas transacciones que sean excesivamente relevantes por ejemplo, para el caso de la economía española, pero estamos fijando precios para los próximos 3 meses, 6 meses, donde ya estamos un escalón por encima o 2 escalones por encima de lo que lo teníamos hace unos meses o hace unos trimestres. Entonces es un problema que vamos a continuarlo, es decir, es algo que va a continuar durante más tiempo. Pero concretamente hay dos elementos que acabamos de señalarlos que son importantes. Por un lado, tenemos el problema en el caso, como decía Luis Fernando, de la demanda. Hay una parte que es la demanda pública. Entonces lo que hemos visto es que en el año 2022 hemos cerrado con un gasto en términos nominales récord, es decir, no solo ya porque hay efecto también de la inflación, es que si descontamos el efecto de la inflación, el gasto público ha subido muy por encima de lo que han subido los ingresos, y mira que los ingresos han subido mucho por el efecto inflacionista, es decir, que ni con esa, es decir, en el mejor año de recaudación de la historia reciente, ni siquiera hemos sido capaces de reducir sustancialmente el déficit público, porque los gastos, descontando, como digo, el efecto de la inflación, suben muy por encima, casi 2 puntos por encima de lo que suben los ingresos, también descontando el efecto de la inflación. Entonces tenemos un problema, por tanto, de demanda pública, y eso es lo que hace que en una parte sustancial de los países la lucha contra la inflación esté generando resultados peores de lo esperado. Es lo que ocurre en Estados Unidos, donde la Reserva Federal sube los tipos de interés, pero al mismo tiempo el gobierno Biden sigue inflando el gasto, tanto sea en sus coches eléctricos, en todo lo
lo que además están teniendo los problemas de competencia en términos internacionales, por ejemplo, con la industria europea. Pero eso también pasa en algunos países europeos, pero pasa en América Latina, donde hay países, sobre todo los que han desplegado en los últimos 2-3 años una política populista bastante preocupante, como es el caso de Chile o el caso de Colombia, que tenían tasas de inflación relativamente controladas durante unos años, ahora están disparadas y por mucho que suben los tipos no consiguen controlar la inflación. ¿Por qué? Porque sus gobiernos lo que están haciendo es seguir metiendo dinero público a mansalva y por tanto lo que se arregla por un lado no solo se desarregla por otro, sino que se multiplica el efecto negativo por otro. Y luego el otro elemento, y que es importantísimo, la semana pasada ya en el programa hubo dos referencias al respecto, pero a ver, mucho cuidado con la estadística famosa que hace unos días publicó el Banco de España de los beneficios empresariales en la economía. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es una estadística que solamente recoge una muestra que no llega a 1.000 empresas, y esas 1.000 empresas son grandes y medianas. No tenemos datos de las pequeñas. ¿Qué está pasando? Que el mundo en España es un mundo radicalmente distinto en el tejido empresarial entre las grandes y las pequeñas. Y las pequeñas lo que estamos viendo es una destrucción no solo del número de sociedades activas, sino también del incremento de los concursos de acreedores, todo lo que hemos visto cuando ya se ha dejado después de la moratoria concursal, sino que incluso vamos a ver cuando Central de Balanzas del Banco de España saque datos de las pequeñas empresas, pero las encuestas, tanto las sectoriales como algunas que vemos de vez en cuando, lo que vemos es, oiga, en España el problema no es de beneficios empresariales ni muchísimo menos. Tenemos un problema muy serio de la viabilidad del tejido empresarial pequeño, que es el 99,8%. Así es. Y luego está, de hecho, la semana pasada que salió el dato del déficit público y estaban tan contentos porque era 60 y pico mil millones. En un año récord de recaudación has sido incapaces, primero, de no deflactar la tarifa de la renta, que esa es otra. O sea, dice, oiga, los salarios son muy bajos en España. Oiga, pues mire, actualice las va, en vez de robarnos más de los salarios, deflacte usted la tarifa del IRPF, que es lo que tenía que haber hecho desde el inicio. Ni me deje usted de los 20 céntimos, de los 200 del cheque, que no sé si le habrá llegado a alguien. La semana pasada todavía no había cobrado nadie, pero bueno, a lo mejor esta semana me callo porque a lo mejor alguien ha conseguido que le den el cheque de los 200 euros. El de alimentos, ¿no? El de los alimentos. O sea, en vez de hacer todas esas chorradas, porque, perdona, el IVA de los alimentos también es una chorrada, tenían que haber deflactado la tarifa del IRPF y a cada uno le hubieran dado lo que le llevan 4 años robando, que es el tiempo que hace que no la actualizan. Pero bueno, sobre lo del déficit público, es que justo la IREF esta semana es que ha subido la previsión de déficit en otros 12.000 millones. O sea, es que no tienen ninguna intención de hacer nada en este campo. Pero bueno, mientras tanto, por supuesto, la tasa de ahorro de las familias, ya, yo creo que si alguien tiene ahorros ya, los ahorros que hicieron las que levante familias, el dedo quien tenga algo de ahorros, porque vamos. Porque ya sabes que tu dinero pero nunca duerme. Hombre, o sea, pero tú juegas con ventaja, y el que no oye el programa, pues podría tú tener... y todos los que oyen nuestro programa juegan con la ventaja de que lo pueden. Pero no, tienes razón. Prácticamente el 95% del ahorro que se generó durante la pandemia entre las familias españolas ya se ha comido, ya ha desaparecido, porque efectivamente estamos atravesando una situación muy muy complicada. Yo quiero recordar, ya no me acuerdo hace cuántos meses, pero desde luego antes de que terminara el año pasado, publicábamos en Libre Mercado, Libertad Digital, una reflexión sobre cómo iban a estar las economías domésticas en España pues a esta altura. Y hablábamos de que las hipotecas iban a incrementarse muchísimo, las que estuvieran referenciadas a tipo variable, y así ha sido. Las últimas están me acuerdo cómo nos pusieron aquí en Twitter algunos, ¡hala, exagerados, no sé qué, cómo va a pues subir! Al 3,9 han actualizado ya algunas hipotecas. Y todavía no está lo peor, lo peor según, porque claro, también por los efectos de tal, ahora mayo, junio, julio y eso, va a ser la gente que tiene que renovar estos próximos meses es la que peor todavía lo va a pasar. Lo va a pasar todavía peor. Y ya veremos si no lo tiene que pasar todavía peor. No vamos a ser agoreros. Pero hablamos de eso. Hablamos de que la factura de gas se iba a duplicar o triplicar, cosa que sucedió, que la factura eléctrica iba a subir y si se moderaba iba a seguir muy alta, porque ahora, claro, la hemos tenido tan alta
que ahora que no está tan alta, sino solo tan alta, parece que es que nos ha bajado, pero no miramos hace 2 veranos la gente está lo que tan estábamos contenta, pagando por la luz. Hoy ha bajado el precio de la luz, o mañana a 0 euros de no sé qué hora, y yo le digo, pero ¿tienes el contrato por horas? Porque si no tienes el contrato por horas, ¿qué más te da que sea 0 euros? Claro, pero la la gente inflación... no sabe ni la tarifa que tiene. Claro, pero que a todo esto hay que sumarle que en el supermercado estamos pagando en medio un 20% más, en el mejor de los casos, por la cesta de la compra, que los salarios tienen una depreciación del 10% por la inflación, que además nos han metido la mano en el bolsillo hasta el tuétanos porque no han deflactado la tarifa, es decir, nos han empobrecido en 2 años una auténtica barbaridad. Bueno, el país en más de un 40 o un 50% el que más se ha empobrecido, mientras otros, pues dirán, habrá alguno de los que nos esté oyendo que ya están los exagerados estos. Pues si está todo el mundo igual de mal. ¿Por qué nos quejamos tanto los españoles? Pues no. Porque es mentira. Váyanse a Irlanda. En Irlanda, desde el COVID, han aumentado su renta per cápita más de un 20%. No, pero si es que en renta per cápita nos superan Lituania, Estonia, Letonia, no sé qué, toda la lista. Estamos a la cola. Toda la lista, a la cola de Ahora, paro, eso sí, a la cola estamos de... los primeros en cuña fiscal. A la cola de poder adquisitivo, a la cola de lo importante, y luego, eso sí, en el top de lo peor. En el top de lo peor. ¿Ibas a decir algo antes de que os cuente? No, que esto es importante, la cuestión de que si todavía estamos casi un punto por debajo de los niveles previos a marzo de 2020 en lo que es el PIB, en términos per cápita y en términos también de renta per cápita, estamos 1,3 puntos. Es decir, todavía tenemos una brecha aún mayor. Y es que somos el único país de los 27 que estamos ahí. Y aquí ya no vale. Fijaos que hace unos meses, recordaréis, y lo recordarán nuestros oyentes, que hubo un debate absurdo diciendo que el INE calculaba mal el PIB. Sí. Porque... Bueno, debate absurdo que encabezó la señora Calviño y se inventó un índice, el PIB diario. Y hecho al que estaba. Hecho al que estaba y ha cambiado también la metodología. Claro, y además hay que tener en cuenta que ¿por qué también hacen este tipo de comunicación sobre las cifras de afiliaciones todos los meses? Porque inciden en esa narrativa de que en realidad el PIB no calcula bien qué es lo que está pasando en la economía española, cosa que es falsa. A ver, todo el PIB, por supuesto, tiene todas las dificultades y todas las pegas que le queramos poner, pero no ahora, las que se le ponían hace años. Pero en cualquier caso, lo que está distorsionado de verdad es el contenido de las cifras de la seguridad social, las cifras de afiliación y las cifras de la EPA. En el momento en el que te pones a destriparlo mínimamente, te das cuenta de lo que hay. Entonces, eso es en el fondo, o sea, la caída del poder, del poder de compra de las familias en España. Eso es el elemento sustancial con el cual se va a unas elecciones. Es decir, aquí el problema en el fondo es que en mes y casi 2 meses tenemos una cita electoral muy importante, y ahí lo que se hace es como en Estados Unidos, se toca el bolsillo. Si el bolsillo suena menos de lo que sonaba hace 4 años, se vota una cosa, y si suena más, se vota otra. Y entonces ahí el problema es que hemos creado, y hay unas ciertas bolsas de votantes en España, que ahí es donde incide la cuestión de la reforma de las pensiones, donde tenemos colectivos privilegiados, y eso es lo que permite distorsionar también los cálculos en términos electorales. Y además esos pensionistas se van a dar cuenta el año que viene, cuando tengan que hacer la declaración de la renta del 23, de que les habían engañado en el 2023, cuando los tengan que hacer en el 24, porque ahora la declaración de ahora es sobre el año anterior, pero todo el mundo sabe que ahora vamos a hacer la declaración del año pasado, pero que cuando hagamos, muchos de los jubilados a la que se han subido el 8,5%, van a saltar de tramo, y la mitad de lo que le han subido se lo va a tener que dar a Hacienda, pero eso ya será en el 24, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Bueno, hoy con el Santander vamos a hablar de lo digital. Porque vamos a ver, lo digital pues ha crecido muchísimo, y además en muy poco tiempo, y ha llevado a la creación de multitud de perfiles profesionales que hasta ahora pues no conocíamos. El avance ha sido tan rápido, fíjense, que la demanda de puestos de trabajo vinculados a este campo, pues por ejemplo como la ciberseguridad, es superior a la oferta de profesionales preparados para ello. Así que el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha realizado un análisis de la clasificación de los perfiles profesionales más demandados y ha puesto de manifiesto que faltan 83.000 puestos de trabajo en ciberseguridad para cubrir antes de 2024, así que la formación es clave. Para contribuir a esta tarea, Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander y el INCIBE, acaban de lanzar
CyberKills, que es un programa formativo pensado para que las personas con discapacidad puedan incrementar su nivel de competencias digitales, además de impulsar su empleabilidad en este campo. Esta iniciativa es gratuita, se cursa en remoto y consta de 250 horas formativas, de las que un 50% se destina a prácticas. Cada año se van a realizar un mínimo de 2 cursos y un máximo de 4. Por el momento, la primera convocatoria ya está abierta, de hecho lo estará hasta el 3 de mayo, y quien esté interesado en formar parte de este programa o quiera sencillamente ampliar su formación, pueden hacerlo en la web de Fundación Universia en el apartado de becas. Es una buena noticia que el sector turístico esté registrando cifras récord por segundo mes consecutivo. Hablamos de enero y febrero, ya veremos marzo, parece que y abril, que pueden ser también buenos. Está consolidando su crecimiento tanto en número de visitantes como en el gasto destinado por cada uno de ellos. Han llegado a España un total de 4,3 millones de turistas que se han dejado 5.326 millones de euros, lo que supone un incremento del 41% respecto al dato de el mismo periodo de 2022. Además de los atractivos de nuestro país, hay que tener en cuenta los menores niveles de inflación comparado con otros países que también supongo que habrán hecho lo suyo para que vengan a visitarnos. El gasto medio por turista ha crecido hasta los 1.233 euros, es un alza más o menos, del 3,8, moderada, pero el gasto diario sí que experimenta un crecimiento del 19,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 163 euros. Bueno, pues sí, señor Garzón, son muy buenas noticias, ¿eh? El sector turístico aporta a España mucho empleo y no aporta valor añadido, dijo en su momento, y ahora está encantado con las cifras de empleo del sector turístico. En fin, es que de verdad lo repito, porque es que lo repito y digo, mira, es que cuando dijo el otro día Yolanda Díaz en el acto de Sumarresta, Garzón, el mejor ministro, menos mal que no ha hecho nada más que decir chorradas. Hacer, ha hecho poco, menos mal. Un anuncio recientemente, ¿no? No, pero todo es un poco nebuloso. Hacer, trabajar, lo que se dice trabajar, ha trabajado poco, de lo cual nos alegramos. O sea, porque si hubiera hecho todo lo que ha dicho, menos mal que es un vago redomado, parece, por lo que digo, porque 4 años y no ha hecho nada más que tocar las narices al sector del juego y poco más. Y decir muchas tonterías, eso sí, decir la carne, lo otro, los precios, muchas chorradas, pero menos mal que ha tocado poca pelota. Bueno, ya veremos lo que pasa con todo eso. Como decíamos antes de que tú llegaras, Javier y yo, decíamos, el día 29 de mayo vendrán las venganzas, los tiros, los cuchillos, va a haber de todo ahí, de todo en todas partes. Los que son buenos, los que son malos, los que hicieron, los que no hicieron. Y además en todas partes, de todo, va a pasar de todo. Pero bueno, os quería preguntar también y comentar esto, que yo es que cada vez que hablo de los fondos europeos se me abren las carnes, porque digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que España haya recibido esta semana el tercer pago, otros 6.000 millones? Y además ha dicho también la semana anterior, que lo comentamos brevemente, porque solamente sabíamos eso, que de repente me parece que fue María Jesús Montero que dijo, y vamos a pedir los 84.000 millones de préstamos. Y a mí se me abrió todo, ojiplática me quedé. Pero que lo diga eso España, vale, pero que la Unión Europea nos esté dando miles de millones cuando le están diciendo por activa, por pasiva, la Fiscalía, los eurodiputados que se dedican a la Comisión del Control del Gasto, que no saben qué está pasando. ¿Cómo es posible que nos sigan dando dinero? ¿Pero dónde está todo ese dinero? Otros 6.000 millones. ¿Pero cuánto llevamos ya? 30 y pico mil. Pues hasta antes de esta 28.471 pues 30 y pico mil. La verdad, eso es lo que nos hemos gastado. Pero es que la ejecución es impresionante, porque la ejecución de los fondos, ¿dónde está? Por eso te digo, la ejecución de los fondos, lo ejecutado, o sea, lo que está reconocido que está ejecutado en 2022 es todavía menos de lo que se ejecutó en 2021. O sea, ¿qué están haciendo con el dinero? Por favor, ¿eso? ¿Dónde está el dinero? ¿Pero por qué nos dan más? Es que es lo que yo me pregunto. O sea, ¿cómo es posible que esta semana hayamos recibido otros 6.000 millones? Porque ahora hay un presidente de turno, ¿no? Pues si no hemos hecho nada. Si es que al revés, si es que te están diciendo, ojo con España.
Vamos a ver, hemos tenido la mala suerte, y es mala suerte, no es precisamente buena, aunque mucha gente piensa que es buena suerte, de tener un colegio de comisarios y sobre todo las cabezas visibles, la presidenta de la comisión y los vicepresidentes, que están exactamente en el mismo barco desde el punto de vista de la táctica política que en el que está Sánchez. Y eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea no está ejerciendo su papel de controlador de lo que está pasando, su papel ejecutivo a la hora de decir, mira, pues estos son efectivamente los problemas que hay, hay que acometer esto, hay que hacer tal cosa, hay las reprimendas a los países en torno a qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Es una comisión que no tiene ninguna autoridad política, con lo cual lo único que tiene es un grifo, que es el de para abrir y cerrar el dinero. Se acabó la historia. Es decir, estamos a 1 año y 2 meses de las elecciones europeas, del final de la legislatura europea. En esta legislatura hemos gastado lo que no está en los escritos, es decir, por primera vez el presupuesto europeo llegaba al billón de euros. Todos los contrapesos que existían, ninguno está funcionando, ni siquiera, por supuesto Alemania, que era uno de los contrapesos efectivos, no ha existido. O sea, de hecho, incluso cuando la semana pasada se decide votar a favor de la prohibición de los vehículos de combustión, de motor de combustión diésel, Alemania, que había hecho en los días anteriores un amago, pero ni siquiera, o sea, el único país ha sido Polonia en oponerse. Tenemos un problema muy serio, porque todo esto va a ser una herencia muy pesada y muy difícil de digerir por parte de la próxima comisión. Es decir, todo se está llevando hacia el año 2024, tanto para bien, pero especialmente para mal. ¿Y qué ocurre? Que las facturas que van a tener que pagar tanto el próximo gobierno en España como el próximo colegio de comisarios es suficientemente altas como para que por lo menos en los siguientes 2-3 años, por lo menos los 2 siguientes años, 24 y 25, lo que se haga sea taponar todas las vías de escape que va a haber en la política europea. Y eso, ¿quién es el actor que mejor lo huele, que mejor lo detecta y precisamente por lo cual está haciendo los movimientos que está haciendo las últimas semanas? China. La visita de Sánchez a China, por mucho que se nos insista de que hizo un discurso sobre que hay que defender Ucrania, que hay que defender las posiciones más, en realidad, ¿por qué es el primero que va? Porque la diplomacia china es perfectamente consciente de que en Europa hay muchas vías de agua y de lo que se trata siempre es de divide y vencerás. Es decir, ese ha sido el principio siempre básico para intentar agrietar al mundo occidental. Entonces, cuando deberíamos haber estado en China, que fue hace unos años, porque era cuando estaba Francia, cuando estaba Italia, cuando estaba Reino Unido, cuando estaba Alemania, es decir, cuando teníamos un flujo de inversión directa y potente, importante, además hubiera sido muy beneficioso para España, no estuvimos. Y ahora que no debemos estar, estamos. Con lo cual tenemos un problema muy serio desde el punto de vista incluso de la política exterior. No solo ya de la española, que es absolutamente incomprensible en estos últimos años, sino incluso de la postura común de Europa. Hasta tal punto es el mundo al revés que el mejor discurso que se le ha conocido en los últimos 4 años a la presidenta de la Comisión Europea ha sido sobre la postura sobre China. O sea, diametralmente opuesto a la postura francesa, a la postura española, en cierta manera incluso a la postura alemana. Es decir, que estamos en el mundo al revés. Es decir, por primera vez yo creo que, y lo voy a reconocer aquí en estos micrófonos, por primera vez estoy de acuerdo con algunos amigos de aquí de la casa cuando nos decían a ti, Carmen, y a mí, también y por supuesto Luis Fernando, nos decían, no os fiéis nunca de Bruselas porque siempre decíamos aquello de Bruselas nos controlará. Nuestro Domingo Soriano, nos hemos hecho sorianistas. Tristemente, tienes que ahora hacerte sorianista. Pues sí, no nos queda otra. Porque ahora viene la siguiente sorianista, que es, oye, pero no nos habían dicho que cada vez que aprobaran un nuevo envío, todos los países tenían que opinar y que no controlar. Sé qué, y controlar, y no nos iban a soltar un duro hasta que no tal, todo mentira. Pero espérate. Fue Polonia la que se puso, que aquí la criticamos mucho, porque dijo, ni un duro a España hasta que no se les establezca Holanda. Y Países Bajos, menudo, que dijo,
economía. Y hasta tal punto ha sido... ¿Y qué ha pasado? Hasta tal punto es el mundo al revés, incluso en el caso holandés, que gracias a Holanda y a otros países se diseñó de mejor manera el Next Generation, porque era un disparate la propuesta inicial de Francia, Alemania, España e Italia, de los 4 grandes, que hasta tal punto se ha vuelto también el mundo al revés en Holanda, que ahora mismo el partido más votado en Holanda en las últimas elecciones es un partido agrario. Ostras. La fuerza más votada en Holanda es un partido agrario. Por cierto, con un discurso que no es antieuropeísta, es un discurso europeísta, pero radicalmente distinto a lo de los 2 grandes. Bueno, total, que aquí nadie ha mirado nada y a mí me dejó, no sé qué pensáis, de que España, de que lo que nos faltaba era ya que encima pidieran los préstamos también. Y Bueno, otra mina, imagínate, que porque eso sí que ya llevan interés. O sea, ¿eres que es capaz Sánchez de pedir los préstamos? Lleva interés y volvemos al soplar y absorber. O sea, si esto es dinero a fondo perdido, los préstamos son créditos blandos. Y son créditos blandos, se supone que para incentivar la economía, cuando lo que están intentando las subidas de tipos de interés es desincentivar la economía. Y el riesgo que se esconde detrás de los préstamos es que efectivamente luego hay que pagarlos. Claro. Que sí, que avalará ese dinero del ICO y el que no pueda pagar, que arre, pero ahí ya entramos en otra serie de discusiones. Pero de nuevo volvemos la culpa será de la Comisión Europea y de toda esta gente que está ahí, que está si son capaces de darle el dinero. Pero aquí tenemos un agujero enorme. O sea, aquí tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. O sea, tenemos unos fondos Next Generation mejor o peor diseñados, con unas condiciones mejores o peores y de los que presume el gobierno. Pero lo cierto es que no se ven. No se ven. Aquí se supone que llega, anuncian a bombo y platillo los desbloqueos de las nuevas entregas y aquí lo único que se ha ejecutado de cada 10 euros son 3 y sabemos que se han ejecutado los 3 que se han ejecutado en, me lo vais a permitir, chorradas. En seguir a las aves que pasan por donde están los molinillos, en cosas absolutamente hasta programas de televisión española por que le han dado también dinero de los Generation a una productora. Una cosa te diré, en muchísimas charlas de formación en distintos ayuntamientos, pueblos, propaganda. En eso se han gastado 3 de cada 10 euros europeos que han llegado. No se ha gastado en economía productiva, en poner a funcionar. Que había unas cosas en las que te podías gastar el dinero, la digitalización, la no sé qué. Tiene que ver la producción de televisión española un programa con la digitalización. Para que te sigan llegando el dinero, tú tienes que cumplir los hitos a los que te has comprometido. Claro. Al principio, los primeros eran muy etéreos y por eso han podido mantenerse, pero empieza a haber algunos muy concretos con cifras encima de la mesa para que si no se cumplen, pues no se desbloqueen más dinero. Que en esto también sorianista lo tragarán. La reforma de las pensiones se la tragarán. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Ya. ¿Dónde está invertido si es que está invertido? ¿Dónde está generando interés si es que está generando interés? ¿O cuánto se está perdiendo si está inmovilizado por efecto de la inflación? Todo eso a mí me gustaría saberlo. O sea, ya lo preguntó más nuestra allá, Mónica Hohlmeyer y se fue sin respuesta. Se fue sin respuesta. No lo van a decir a nosotros. Pero ojo que es un problema de primer orden, que son miles de millones de euros que si están inmovilizados, se están perdiendo. Y si no están inmovilizados, ¿quién está rentabilizándolos? ¿Dónde se está poniendo ese dinero para ganar interés? ¿Están especulando desde el gobierno con ese dinero? ¿Se está...? Es que no sabemos absolutamente nada. Se está guardando Son para miles diciembre de millones de euros cuando la población española está perdiendo dinero a manos llenas. Porque otra cosa va a pasar en noviembre cuando haya que revisar otra vez las pensiones, a ver cómo está la inflación. Pero vamos, si anda como dicen entre el 5 y el 6... volverán a subir las pensiones unos días antes de las elecciones. O sea que ahí se les van a ir otros 15.000 millones. Hombre, y luego lo que terminen gastándose en todo el periodo de la presidencia de turno de la Unión, es decir, desde julio hasta diciembre, que eso va a ser también una fuente de gasto y de discrecionalidad. Sobre todo, lo que hay es mucho fuego de artificio. El problema es que dentro del fuego de artificio, cuando tú lo que quieres hacer es efectivamente saber, bueno, el dinero dónde está yendo, porque, fíjate, una de las críticas que se hace siempre también de cómo de la situación, ¿no?, de crecimiento, es cómo es posible que estemos registrando cifras de crecimiento tan bajas
cuando tenemos el desembolso millonario de los fondos europeos. Y dices, vamos a ver, es que el desembolso millonario, una cosa es lo que dice el papel, no es tal, y otra cosa es lo que dice la realidad. Entonces, la realidad es que ahora mismo para el sector público muy probablemente se está convirtiendo en las diferencias temporales entre que recibe la transferencia y empieza a gastarlo, se convierte en un lugar para poder financiarse y poder llevar ese dinero de un lado para otro. Pero además luego las transferencias entre los ministerios, tampoco tenemos el rastro de esas transferencias a los organismos dependientes, los organismos autónomos dependientes tampoco, los que van a empresas públicas, autonomías tampoco. Es decir, no tenemos, primero, sabemos... Solamente el rastro se pierde en el momento en el cual entra la transferencia desde la Comisión Europea hacia el Reino de España. A partir de ahí, la trazabilidad del dinero hacia dónde va es desconocida. Pero totalmente desconocida. De hecho, hace muy poco, que es cuando han puesto en marcha el sistema ese que tenían que haber puesto hacía un año, que decían algunos presidentes de comunidades autónomas que tenían que hacerlo ahí casi a mano. En un Excel, sí. En un Excel a mano, o sea, que es un Excel ya como a mano. Un desconocimiento gigantesco sobre quién tiene que pagar el IVA de los distintos proyectos, que ha mantenido paralizados proyectos que ya estaban elaborados con los actores funcionando y demás, y se tuvieron que paralizar porque sí había que... Si el IVA lo tenía que pagar la administración autonómica, no había dinero en ese momento. O sea, pero si la gran candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid la han tenido ya que quitar de lo desastre que era, que es que no sacó ni el PERTE del automóvil ni ningún PERTE de los que ha hecho, o sea, en fin. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque Chopin manda. Así que Javi Santa Cruz, muchas gracias. Luis Fernando Quintero, hasta mañana. ¿Sí? Tu dinero nunca duerme. Gracias a Luis Alonso, que ha estado a los mandos técnicos hoy, Naya Pertusa en la producción. Gracias también a los compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que dentro de un ratito nos pueden ver en la tele nuestra, en la de Libertad Digital. Y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Les deseamos que tengan un buen fin de semana, final ya de esta Semana Santa, y volvemos el próximo sábado. Así que nos vemos, que disfruten.